Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa Emerito Benedetto. Quisiera pediros una oración especial por el Papa Emérito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo a la Iglesia. Recordarlo, está muy enfermo, pidiendo al Señor que lo sostenga en este testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. Fino alla fine. Sitúate por un momento conmigo. Aula Pablo VI. Es la estancia del Vaticano en la que los miércoles el Papa suele celebrar la audiencia general con los fieles. El miércoles 28 de diciembre de 2022, Francisco sorprende a los allí presentes e incluso a su entorno más cercano. Pide una oración especial por su predecesor, por el Papa Emérito, Benedicto XVI. Tiene 95 años y desde hace un tiempo preocupa su estado de salud. Las miradas apuntan permanentemente hacia el convento Mater Ecclesiae, en el que vive desde hace 10 años. Durante los 3 días posteriores a ese llamamiento hecho por Francisco, Benedicto XVI se va apagando poco a poco, sin hacer ruido y en oración, como él mismo prometió. Muy buenos días. Tenemos que comunicar que el Papa Emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano. Este es el escueto comunicado del Vaticano con el que ha confirmado la noticia que nos resistíamos a saber, pero ha ocurrido a las 9:34 de la mañana. Benedicto XVI fallece el último día de 2022. Para algunos, la renuncia es la imagen por la que pasará a la historia. Otros quizás se queden con la fotografía de ver a un papa oficiando el funeral de otro papa. Pero debo confesarte que sería injusto reducir el legado de Benedicto XVI a eso. Soy Israel Remuñán y en este último episodio de este podcast quiero acercarte todos los elementos que ponen en valor la vida y su pontificado. Benedicto XVI. El Papa de la Tormenta. Un podcast original de COPE. Episodio 6. El legado de un sabio. Como cardenal de la Iglesia estuvo presente en 3 cónclaves, los 2 que se celebraron en 1978 y el de 2005 en el que resultó elegido, uno de los cónclaves más rápidos de la historia. Habemos papam. Benedicto XVI poseía una mente brillante, capaz de influir siendo todavía muy joven en el Concilio Vaticano II, entre el año 1962 y el 1965. No lo digo yo, me lo aseguran quienes le conocieron y sobre todo quienes le estudiaron. Bajo Juan XXIII, Alfred Sonnenfeld, sacerdote y psiquiatra alemán, amigo de Ratzinger. Tuvo lugar el Concilio Vaticano II. Entonces, claro, el cardenal Joseph Frings se lleva al joven Ratzinger al Concilio Vaticano II, primero como perito. Su intensa actividad científica le lleva a desempeñar importantes cargos al servicio de la Conferencia Episcopal Alemana. Sin quererlo ni buscarlo, su figura se va haciendo cada vez más grande. En 1977 San Juan Pablo II le nombra arzobispo de Múnich y Freising. Con el tiempo se convertirá en su mano derecha. Yo creo que era bastante importante. Pablo Blanco, biógrafo de Benedicto XVI. A veces se dice que es su mano derecha, pero también es su mano izquierda. Como los buenos pelotaris, ¿no?, que juegan con las 2 manos. Benedicto XVI publicó 3 encíclicas durante su pontificado: Deus Caritas Est, Spes Salvi y Caritas in Veritate. 3 documentos que ponen un acento especial en el amor, la esperanza y la caridad. Cuando converso con quienes le han estudiado, todos coinciden en que es el legado escrito más significativo de Benedicto XVI. También en que es poseedor de una producción literaria inmensa. Fíjate, una obra destaca por encima de todas: la trilogía sobre Jesús de Nazaret. Yo he vivido además por motivos también de trabajo estándole cerca. Cardenal Julián Herranz, Cardenal español que ha trabajado al servicio de varios papas. El deseo que tenía de escribir Jesús de Nazaret con esta línea, ¿no?, para fortalecer la fe, que lo que estamos creyendo es lo que fue realmente Jesús de Nazaret, ese que caminó por los caminos de Galilea, atrayendo a la gente detrás por lo que decía y por lo que hacía. Esta obra se convirtió en un auténtico bestseller, un joven humilde teólogo alemán, convirtiéndose en papa y en autor de bestseller. A veces, cuando dejaba de tomar notas y levantaba la mirada para observar a él lo que decía, Juan Vicente Bo, ex corresponsal de ABC en el Vaticano. Pues él bajaba su mirada y miraba hacia el suelo, lo cual es desastroso para las televisiones. Entonces yo aprendí a bajar mi cabeza y mirar con los ojos así muy levantados, de tal manera que él no se diese cuenta de que le estaba mirando.
mirando, ¿no? Y me llamaba la atención pues que sea una persona pues así tan sencilla, ¿no? Benedicto XVI fue un papa que tenía la Iglesia en la cabeza, pero también una inteligencia fuera de lo normal. Tiene una cultura muy vasta, muy grande, muy profunda. Padre Federico Lombardi. Director de la Sala Stampa durante el pontificado de Benedicto XVI. Una capacidad de diálogo crítico con los interlocutores, con las personalidades de la cultura, de la filosofía, de la ciencia en el mundo de hoy. Y yo pienso que verdaderamente su grande contribución es esta, mostrar la razón en la fe cristiana. Y de esa presencia permanente de la Iglesia en su cabeza, nace también su lucha contra los abusos sexuales en el seno de la misma, su sincera petición de perdón a todas las víctimas y su dolor compartido por los errores que se hubieran podido producir, como él decía. Juan Pablo II empieza a luchar claramente. Iago de la Cierva. Exdirector de Rome Reports y organizador de la JMJ de Madrid. Hay cosas que puede hacer y hay otras cosas que él ve que no puede hacer y se las encarga a Joseph Ratzinger como cardenal, como prefecto de la doctrina de la fe. Y por lo tanto, todas las decisiones que se toman en esos años, 2002, 2003, 2004, 2005, el promotor es Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger es realmente el que inicia la revolución antes de ser papa. O sea, con un mandato de plena confianza por parte de Juan Pablo II, Joseph Ratzinger es el que toma las primeras decisiones, el levantamiento del secreto, las nuevas penas, el cambio de la legislación, las peticiones a los obispos de todo el mundo de que se cambie completamente la actitud, etcétera, etcétera. Simbólicamente, el 8 de abril de 2005, Ratzinger dijo adiós a un papa, a su amigo, Juan Pablo II, para poco después sucederle. La reflexión durante aquel funeral del entonces purpurado alemán se centró en el pasaje del Evangelio, en el que Jesús resucitado se presenta ante Pedro, quien le había negado 3 veces antes de que cantara el gallo. Una traición sepultada con las 3 veces que Cristo le dijo, «Sígueme». Ese «sígueme» vertebró la vida entera de San Juan Pablo II. Cuando era un joven estudiante, Karol Wojtyła era un entusiasta de la literatura, del teatro, de la poesía. Trabajando en una fábrica, escuchó la voz del Señor, «Sígueme». Ratzinger nos dibuja en ese funeral para la historia el último recuerdo del Papa polaco. Cuando trabajaba en esa fábrica química, rodeado y amenazado por el terror nazi, sintió la voz del Señor, que le decía «Sígueme». Y en este contexto tan particular, empezó a leer libros de filosofía, de teología. Entró después en el seminario clandestino que había creado el cardenal Sapienza, y después de la guerra pudo completar sus estudios en la Facultad Teológica de la Universidad Jagiellónica de Cracovia. Ahora, 17 años después, a Ratzinger le despedirá quien le ha conocido en vida como su sucesor. Fíjate, en el inicio de este episodio te decía que probablemente para algunos la imagen por la que pasará la historia sea esa, la de ver a un papa oficiando el funeral de otro papa. Para otros, quizá por su renuncia. Pues ni por lo uno ni por lo otro. Si Juan Pablo II fue el papa que enterró el comunismo, a Benedicto XVI le correspondió, entre otras cosas, diagnosticar el relativismo en el que hoy vivimos, presentarlo como nuestro principal adversario y defender siempre en todos sus discursos el valor de la verdad. Ese es el punto de partida del legado de un papa que mostró siempre fidelidad a su conciencia. Cari amici, sono felice di essere con voi, circondato dalla bellezza del creato e dalla vostra simpatia che mi fa molto bene. Grazie per la vostra amicizia, il vostro affetto. Va a pasar a la historia como un doctor de la Iglesia para la modernidad, por su capacidad especulativa
¿no? Su modo de pensar directamente al grano. O sea, lo bonito de Ratzinger, cuando yo en los años 80 lo leía, pues él me hacía entender cosas que para mí eran más problemáticas. Va a ser un doctor de la Iglesia. Tiene tanta, yo creo que doctrina también, ¿no? Y tanta clarividencia que tiene, como que tiene una luz especial para ver también las cosas, ¿no? Incluso el mundo actual. Y luego la cantidad de escritos que ha dejado. Bueno, pero una gran figura teológica, una gran figura del pensamiento cristiano, con una obra que deja huella. Bueno, yo creo que pasará a la historia como un hombre de fe y de modernidad, un hombre de razón y de belleza, un hombre que comprendió que estaba en el filo de dos mundos. Yo pienso que la historia, el mundo ha tenido el Papa que le corresponde en cada época de la historia. Y definitivamente el Papa Benedicto fue un gran teólogo. Y fue el Papa de la transición entre el gran Papa Juan Pablo II y el papado de Francisco. Un gran Papa que nos ha dejado sus enseñanzas, nos ha dejado su legado. Un Papa tierno, y sabrá Dios si el día de mañana tendremos también un santo Papa. Y pasará por su bondad, por su sencillez, Yo siempre decía, cuando yo voy a verle, pues al cabo de 2 minutos, pues no caes en la cuenta de que estás con el Papa. Porque era una cosa, un ambiente familiar, un ambiente sencillo, muy agradable. Todas esas cosas son, creo, grandes virtudes de Benedicto. Yo le he dicho una vez en un almuerzo al Papa Francisco que fallecido el Papa Benedicto habría que nombrarlo solemnemente padre de la Iglesia. Pero el Papa sabe mejor que yo lo que tiene y lo que puede hacer. ¿Cómo le recordará la historia? Él estuvo a la sombra de Juan Pablo II. No quiso ser Juan Pablo III. Y le tocó estar en la sombra de nuevo con Francisco. Sin Ratzinger no hubiera podido existir Juan Pablo II. Si no hubiera tenido al prefecto que velaba el Vaticano, la doctrina, que luchaba contra los abusos, el primero que se enfrentó a todos para que los abusos sexuales dejaran de salir gratis y dejaran de cubrirse, fue Benedicto XVI. Y sin Ratzinger, Juan Pablo II ni siquiera hubiera podido estar viajando por el mundo, sabiendo que tenía la casa bien guardada. Pero es que sin Ratzinger, sin Benedicto XVI, el Papa Francisco tampoco hubiera podido luchar contra la pederastia, contra la corrupción, porque él es el que le dejó los cimientos puestos. Solo que Benedicto XVI puso el cemento, la parte gris, el armazón, y gracias a eso Francisco pudo llegar y pintar y poner flores y toldos y seguir adelante en la lucha contra los grandes males de la Iglesia, ¿no? de esos primeros años del siglo XXI. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Ma vorrei ancora col mio cuore, col mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori, lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa e dell'umanità. E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo avanti insieme col Signore per il bene della Chiesa e del mondo. Grazie, vi porto adesso. Benedicto XVI. El Papa de la Tormenta. Un podcast original de COPE.
Productor ejecutivo, Antonio Rantia. dirección y guión, Israel Remuñán. producción. Eva Fernández, Paloma García Ovejero, Gracia Barra e Israel Remuñán. Diseño sonoro, Germán Palacios. documentación, Mari Carmen Bernal. con las voces de Paloma Serrano, Alberto Escalante, Urbano Canal, Belén Miguel, Iranzu García Vergara, Pablo Rivas, Juanjo Prados y Pablo Delgado.